Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos nuestra novena experiencia práctica acerca de la aplicación de la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Vamos a trabajar con el caso particular de las toberas convergentes. ¿Recuerdas qué es una tobera convergente? Ya en el video anterior discutimos los tipos de toberas. Habíamos mencionado que una tobera es convergente cuando el área disminuye a medida que el flujo másico pasa por la misma, y dicho flujo se encuentra en régimen subsónico, es decir, velocidades menores a las del sonido. ¿Te has perdido esta importante explicación? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y conoce hoy mismo todos los tipos de toberas y difusores que existen. Genial, continuemos. Para ilustrar cómo trabajaremos con las toberas, vamos a resolver el siguiente ejercicio. La entrada de una tobera convergente tiene una sección de 100 centímetros cuadrados y por ella entra aire a una velocidad de 50 metros por segundo con una presión de 350 kilopascal y una temperatura de 227 grados centígrados. Luego sale a una velocidad de 190 metros por segundo y una presión de 120 kilopascal. Determinar a. El flujo másico de aire que circula por la tobera, b. La temperatura del aire a la salida de la tobera y por último el área de la sección de salida de la tobera. Ilustremos lo que está sucediendo. En pantalla se ilustra lo que está sucediendo. Se tiene una tobera convergente y es convergente por dos razones. Primera, las secciones van disminuyendo a lo largo que el flujo másico pasa por la misma. Observa que la sección 1 es mayor que la sección 2. Y la segunda razón es que el flujo es subsónico, es decir, las velocidades que alcanza nuestro flujo son menores a las del sonido. Recuerda siempre cuál es el objetivo de una tobera. Es el de aumentar la velocidad a costa de una disminución en la presión. Y si visualizamos los datos proporcionados en el enunciado, visualizamos claramente que ciertamente la velocidad aumenta a medida que la presión disminuye. Comencemos a dar respuesta a este interesante y muy completo ejercicio. Apartado A. Se solicita el flujo másico. ¿Cómo podemos determinar el flujo másico en estos casos? Recuerda que la tobera es un dispositivo que trabaja bajo régimen estacionario o lo que es lo mismo, permanente o estable. ¿Y qué sucede con la masa en este tipo de régimen? Lo que sucede es que la masa se conserva, es decir, el flujo másico en la entrada es exactamente igual al flujo másico en la salida. Y por tal razón simplemente lo vamos a llamar flujo másico. Repito, esto siempre sucede siempre y cuando el régimen sea estacionario. Y quizás te preguntes, pero ¿cómo sabemos que el régimen es estacionario? Recuerda nuestro cuadro resumen. Observa. En pantalla podemos visualizar nuestro cuadro resumen. Este cuadro contiene información muy importante. Todos estos dispositivos trabajan bajo régimen estacionario, estable o permanente, donde se cumplen estas ecuaciones. Obsérvalas acá. La ecuación de la energía o primera ley de la termodinámica y la ecuación de la conservación de la masa. ¿Te has perdido de la clase donde explicamos en detalle todas las diferentes características que observas de los dispositivos en este recuadro? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y conoce hoy mismo todos los dispositivos que siempre trabajan bajo régimen estacionario, estable o permanente. Muy bien, fija tu atención acá en la tobera. En las condiciones de trabajo se visualiza claramente que la velocidad a la salida es mayor que la de la entrada. Ahora bien, la velocidad aumenta a costa de una disminución de la presión. La presión a la salida siempre es menor que la presión en la entrada. Cuando tengas un dispositivo que se comporta de esta manera, es porque se trata de una tobera. Las hipótesis o suposiciones que usualmente se suelen tomar en cuenta en este dispositivo son las que visualizas acá. Son adiabáticas, a menos que se diga lo contrario, nunca generan potencia y la variación de la energía potencial se puede despreciar. Cuando se aplican estas hipótesis acá en la primera ley de la termodinámica, se obtiene esta condición. Obsérvala acá. Esta es la primera ley de la termodinámica aplicada a una tobera. La entalpía a la salida más la energía cinética a la salida debe ser igual a la entalpía en la entrada más la energía cinética a la entrada. ¡Excelente! Regresemos a nuestro ejercicio. Para calcular el flujo másico en estos casos, siempre utilizamos la siguiente fórmula. Velocidad por área dividido entre el volumen específico. Y por supuesto, esta fórmula la puedes plantear tanto a la entrada como a la salida. Todo dependerá de donde tengamos más datos. ¿Dónde tenemos más datos? Al examinar la entrada, visualizamos que conocemos la velocidad y el área. Y el volumen específico lo podemos conocer perfectamente, ya que la presión y la temperatura son datos
mientras que a la salida conocemos la velocidad, pero no el área, y tampoco conocemos la temperatura. Por lo tanto, con los datos proporcionados en la salida, es imposible en este momento calcular el flujo másico. Por lo tanto, para conocer el flujo másico que circula por nuestra tobera, vamos a plantearla para la entrada. El flujo másico en la entrada es igual a la velocidad a la entrada multiplicado por el área de la entrada dividido entre el volumen específico a la entrada. Ahora bien, ya sabemos que conocemos la velocidad y conocemos la sección, es decir, el área, pero no conocemos el volumen específico. ¿Cómo podemos determinar el volumen específico? Recuerda que nuestra sustancia es aire. Y cuando trabajamos con aire, en el 99% de los casos, lo podemos considerar como un gas ideal. Y como es un gas ideal, se cumple la ecuación de estado, es decir, presión por volumen es igual a la masa por R por la temperatura. Pon mucha atención a lo que a continuación te voy a mencionar. En estos ejercicios de termodinámica que hemos venido desarrollando para los dispositivos que trabajan bajo régimen estacionario, es decir, bombas, turbinas, calderas, compresores, toberas, etc., es conveniente realizar una pequeña modificación a la ecuación de estado. ¿Cuál modificación? La siguiente. Esta ecuación se puede escribir como presión por volumen y la masa, esta masa que está acá multiplicando, la pasas a dividir a la izquierda. Esto es igual a R por T. ¿Y por qué se ha escrito de esta manera? Porque volumen entre masa, observa acá, volumen entre masa. ¿Qué es volumen entre masa? Perfecto, volumen entre masa es volumen específico y el volumen específico es lo que conocemos en los ejercicios que hasta ahora hemos venido desarrollando para sistemas abiertos. Este volumen específico bien lo podemos determinar a través de tablas. Si nos mencionan que la sustancia de trabajo es vapor de agua o refrigerante, etc., o lo podemos determinar con la ecuación de estado cuando nuestra sustancia se comporta en forma ideal. En resumen, después de hecha esta modificación, ¿cómo queda la ecuación de estado que generalmente vamos a utilizar en este tipo de ejercicios? Así, observa, presión por el volumen específico igual a R por T. De esta manera, de ahora en adelante vamos a utilizar la ecuación de estado para gases ideales cuando nuestro sistema es abierto. Genial, vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Como lo que se requiere conocer es el volumen específico a la entrada, vamos a plantear la ecuación de estado, esta que está acá, a la entrada. Observa cómo presión 1 por el volumen específico 1 debe ser exactamente igual a R. R depende de la sustancia. Como estamos trabajando con el aire, será la R para el aire, multiplicada por la temperatura a la entrada, la temperatura 1. Al examinar esta ecuación, caemos en la cuenta que tanto la presión como la temperatura a la entrada son conocidas. Y por supuesto, la R del aire es una constante. Por lo tanto, perfectamente podemos conocer el volumen específico a la entrada, el cual requerimos acá para conocer nuestro flujo másico. Observa qué fácil y sencillo es resolver este tipo de ejercicios cuando manejamos las ecuaciones fundamentales. Muy bien, al despejar de acá el volumen específico a la entrada, se obtiene lo siguiente. Este es igual a la constante del aire, que multiplica a la temperatura a la entrada, dividido entre la presión a la entrada. Vamos a proceder a sustituir los valores. ¿Cuánto vale la R del aire? La R para el aire siempre vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin por. ¿Cuánto vale la temperatura 1? Ojo acá, en la ecuación de estado para gases ideales, siempre, pero siempre, la temperatura debe ir en unidades absolutas, es decir, en Kelvin o en grados Rankine. En este caso, nuestra temperatura 1 viene en grados centígrados. ¿Cómo la transformamos a unidades absolutas, es decir, a Kelvin? Simplemente sumándole 273. Y como es bastante sencillo, vamos a hacerlo por acá. La temperatura 1 será igual a 227 grados centígrados más 273. ¿Y cuánto es 227 más 273? 500 grados Kelvin. Y listo, esta es la temperatura 1 que debes sustituir en la ecuación de estado. Mucho cuidado con este detalle, porque si sustituyes acá la temperatura en grados centígrados, obtendrás un resultado errado. Por lo tanto, acá la temperatura 1 vale 500 Kelvin. Perfecto, y todo esto dividido entre la presión 1. La presión 1 vale 350 kilopascal. Pero recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado.
Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin, kilo cancela con kilo, Joule, recuerda que Joule es Newton por metro, ¿correcto? Joule es Newton por metro, por lo tanto este Newton cancela con este Newton. En conclusión, ¿en qué unidad vendrá el resultado? En la siguiente, metro cuadrado por metro es metro cúbico sobre kilogramos. Perfecto, esa es la unidad para el volumen específico. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico a la entrada toma un valor aproximado de 0,41 metros cúbicos sobre kilogramos. Y conocer el volumen específico a la entrada nos permitirá conocer el flujo másico. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para calcular nuestro flujo másico. El flujo másico a la entrada será igual a la velocidad a la entrada, la cual es de 50 metros sobre segundo, multiplicado por el área a la entrada. Y ojo, mucho cuidado acá. Observa la unidad del área, centímetros cuadrados. Para tener consistencia en las unidades debemos transformar centímetros cuadrados a metros cuadrados, ya que nuestra velocidad viene en metros sobre segundo. Pero ¿cómo transformamos centímetros cuadrados a metros cuadrados? Observa cómo. El área vale 100 centímetros cuadrados. Para transformar de centímetro cuadrado a metro cuadrado te daré un secreto, un tic bastante sencillo. ¿Cuántos centímetros hay en un metro? Bueno, un metro tiene 100 centímetros, ¿correcto? Pero como necesitamos centímetros cuadrados, observa acá, centímetros cuadrados, simplemente elevas al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Y listo, con este factor puedes transformar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Acá debajo, en 100 centímetros al cuadrado, quedaría 100 por 100, que son 10.000 centímetros cuadrados. Muy bien, y todo esto dividido sobre el volumen específico 1, el cual ya calculamos y vale 0,41 metros cúbicos sobre kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que centímetro cuadrado cancelará con centímetro cuadrado. Metro cuadrado por metro es metro cúbico. Ese metro cúbico cancela con este metro cúbico. Por lo tanto, la unidad del resultado será kilogramos sobre segundo. Perfecto, justamente esa es la unidad para el flujo másico. Y al realizar esta sencilla operación en una calculadora, el flujo másico a la entrada toma un valor aproximado de 1,22 kilogramos sobre segundo. Vale mencionar lo siguiente. Cuando efectúes esta operación en tu calculadora, mira lo que debes hacer. 50 que multiplica 100. 50 que multiplica a 100. Y acá esta fracción de la conversión es 1 sobre 100 por 100. 100 por 100 son 10.000. Y por supuesto, finalmente todo este resultado dividido entre 0,41. Esta es la operación. Lo señalo porque a veces olvidas elevar al cuadrado. Acá se tiene 100 al cuadrado. Mucho cuidado con este detalle. Y listo, esta sería la respuesta del apartado A, el flujo másico que circula por nuestra tobera. Continuemos. Ahora vamos a dar respuesta al apartado B de nuestro ejercicio. En el apartado B se solicita la temperatura del aire a la salida de la tobera, acá en la sección 2, en la sección más angosta. ¿Cómo podemos calcular la temperatura en este caso? Bueno, si nuestra sustancia fuera vapor de agua, algún refrigerante, etc., pudiéramos pensar en utilizar las tablas para leer la temperatura. Sin embargo, en este caso, estamos trabajando con el aire. Y ya sabemos que el aire es considerado un gas ideal. De tal forma que debemos apoyarnos en la ecuación de estado. Presión por el volumen específico igual a R por T. Si examinamos la ecuación de estado, caemos en la cuenta que la misma contiene la temperatura, mírala acá. Por lo que pudieras pensar que si planteas la ecuación de estado a la salida así, presión 2 por el volumen específico 2 igual a la R del aire multiplicado por la temperatura 2, pudieras de esta ecuación simplemente despejar la temperatura 2. Pero ojo, el volumen específico 2 no es conocido. Por lo tanto, no puedes utilizar esta ecuación para conocer la temperatura 2. Sin embargo, pudieras pensar que este volumen específico lo puedes obtener a través de la fórmula del flujo másico. Recuerda que el flujo másico a la salida es igual a la velocidad a la salida por el área a la salida dividido entre el volumen específico a la salida. Pero al examinar esta ecuación, caemos en la cuenta de lo siguiente.
El volumen específico es lo que deseas obtener, ¿correcto? ¿Conoces el resto de las variables? Bueno, el flujo másico ya lo conocemos, porque el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico a la salida. La velocidad es dato del ejercicio, pero ojo, el área es desconocida. Justamente el área es una de las preguntas, mírala acá, es una incógnita, lo que nos lleva a concluir que de esta ecuación no puedes conocer el volumen específico. Entonces, ¿qué ecuación debemos utilizar? La ecuación de la primera ley de la termodinámica. ¿Recuerdas cómo queda la primera ley de la termodinámica para una tobera adiabática? Obsérvala acá en nuestro cuadro resumen. Esta fórmula que está acá. Vamos a escribirla en nuestra pizarra. Vamos a abrir más espacio y escribimos la entalpía a la salida más la velocidad a la salida al cuadrado sobre 2 debe ser exactamente igual a la entalpía a la entrada más la velocidad a la entrada al cuadrado dividido sobre 2. Ahora bien, en este momento te preguntarás, pero acá, en la primera ley, no observamos la temperatura por ningún lado. Entonces, ¿cómo podemos obtener la temperatura de esta ecuación? Recordando lo siguiente, para un gas ideal, siempre la entalpía es igual a C sub P por la temperatura. Siempre. Por lo tanto, la primera ley la podemos escribir así. Acá en la entalpía a la salida se puede escribir C sub P para el aire, el cual lo podemos considerar constante, por la temperatura a la salida más la velocidad a la salida al cuadrado sobre 2 igual. Y la entalpía a la entrada la podemos escribir como C sub P para el aire, el cual podemos considerar constante, multiplicado por la temperatura a la entrada, más la velocidad a la entrada al cuadrado, dividido sobre 2. Y ahora sí, al visualizar nuestra primera ley, caemos en la cuenta que contiene la temperatura 2, mírala acá. Y el resto de las variables son conocidas. Examinemos. C sub P para el aire lo podemos considerar constante. La velocidad a la salida es conocida. Y la velocidad a la entrada también es conocida. Y la temperatura a la entrada también es conocida. Por lo tanto, esta ecuación contiene como única incógnita justamente lo solicitado. La temperatura a la salida. La temperatura 2. Vamos a proceder a despejarla. La temperatura 2 será igual a la velocidad 1 al cuadrado dividido sobre 2. Este término de la velocidad acá a la salida está positivo. Pasa a la derecha negativo. Menos la velocidad a la salida al cuadrado dividido sobre 2 más C sub P para el aire por la temperatura 1. Y ojo, mucho cuidado, todo este término dividido entre este factor que está multiplicando y pasa a la derecha a dividir entre C sub P para el aire. Vamos a desplazar un poco acá la temperatura 2 y este sería el despeje para la temperatura 2. Vamos a abrir un poco más de espacio y vamos a proceder a trabajar este despeje de la temperatura 2 con mucho cuidado, ya que posiblemente sea la primera vez que visualices cómo vamos a operar en este despeje. Observa que este despeje lo podemos escribir así. Como ambas velocidades están divididas entre 2, podemos escribir b sub 1 al cuadrado menos b sub 2 al cuadrado y todo dividido sobre 2 más C sub P para el aire por la temperatura 1 y por supuesto todo esto dividido entre C sub P para el aire. Claro, esta constante es igual a esta constante, es la misma. Fíjate atención en este término que está acá, el término de las velocidades. Siempre en este tipo de ejercicios, la energía cinética debemos expresarla en kilojoule sobre kilogramo. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente forma, pon mucha atención. ¿Cuánto vale la velocidad a la entrada? 50, ¿correcto? 50 al cuadrado, claro. Menos, ¿cuánto vale la velocidad a la salida? 190, por supuesto, al cuadrado. Y todo esto dividido sobre 2. Como este término está al cuadrado y las velocidades vienen en metros sobre segundo, quedará metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Repito, como las velocidades vienen en metros sobre segundo, pero están elevadas al cuadrado, se obtiene metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y tal como ya te mencioné, siempre debemos expresar la energía cinética no en metro cuadrado sobre segundo cuadrado, sino en kilojoule sobre kilogramo, y esto se logra siempre multiplicando por el siguiente factor. Pon mucha, pero mucha atención. En un kilojoule sobre kilogramo hay 1000 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Este es el factor que siempre debes utilizar para transformar de metro cuadrado segundo cuadrado a kilojoule sobre kilogramo. Este es el factor, este que está acá. Siempre.
Así podemos simplificar este metro cuadrado segundo cuadrado con este metro cuadrado segundo cuadrado y nuestro resultado vendrá en kilojoule sobre kilogramo. En resumen, efectúas esta operación en una calculadora y siempre la debes dividir entre 1000. Así, al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la energía cinética en este caso toma el valor de menos 16,8 kilojoule sobre kilogramo. Mucho cuidado con este detalle. Y para el aire se puede considerar C sub P con el siguiente valor: 1,005 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Este valor se puede utilizar como constante para el aire. Vamos a abrir un poco más de espacio para proceder a sustituir en nuestra fórmula. La temperatura 2 será igual a... ¿Cuál fue el resultado de la energía cinética en kilojoule sobre kilogramos? Menos 16,8 kilojoule sobre kilogramos, ¿correcto? Más C sub P del aire, que vale 1,005 kilojoule sobre kilogramos Kelvin, multiplicado por la temperatura 1. Y ojo, la temperatura 1 acá debe ir en unidades absolutas. Ya sabemos que la temperatura 1 en unidades absolutas vale 500 Kelvin. Y por supuesto, todo esto dividido entre C sub P para el aire, que vale 1,005 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Vamos a abrir un poco más de espacio para continuar trabajando. Al examinar las unidades solo de este producto, este que está acá, caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin, de tal forma que este producto queda en kilojoule sobre kilogramo, igual que esta unidad. Y por esta razón, perfectamente se puede efectuar la operación de la suma en el numerador. Toma tu calculadora y multiplica 1,005 por 500 y le restas 16,8. Así, la temperatura 2 será igual a, después de efectuar la operación que te indiqué, 485,7. Claro, el numerador queda en kilojoule sobre kilogramos. Y por supuesto, todo esto dividido entre C sub P del aire, que vale 1,005 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Al examinar de nuevo las unidades, caemos en la cuenta que kilojoule cancela con kilojoule, kilogramo cancela con kilogramo, de tal forma que nuestro resultado vendrá en Kelvin. Claro, unidad de temperatura. Al efectuar este cociente en una calculadora, se obtiene que la temperatura 2 toma un valor aproximado de 483,3 Kelvin. Observa que la temperatura ha disminuido y era de esperarse, porque en los gases ideales la presión y la temperatura son directamente proporcionales, y como la presión disminuyó, también lo hizo la temperatura. Recuerda que la temperatura a la entrada era de 500 Kelvin y ahora la salida es de 483,3 Kelvin. Por supuesto, si te solicitan esta temperatura en grados centígrados, simplemente restas 273 y 483,3 menos 273 se obtiene como resultado 210,3 grados centígrados. Genial, vamos a tomar nota por acá de esa temperatura. La temperatura a la salida vale 483,3 Kelvin. Vamos a abrir un poco más de espacio y ahora vamos a dar respuesta al último ítem de nuestro ejercicio, al ítem C. En el ítem C se solicita el área a la salida. ¿Cómo podemos calcular el área a la salida? Apoyándonos en la fórmula del flujo másico, ya que el flujo másico contiene el área. El flujo másico a la salida es igual a la velocidad a la salida por el área a la salida dividido entre el volumen específico a la salida. Al examinar esta fórmula caemos en la cuenta que el flujo másico es conocido, porque ya sabemos que el flujo másico a la salida es igual al flujo másico a la entrada, porque el régimen es estacionario y la masa se conserva. La velocidad a la salida es dato. El área es lo que queremos determinar, pero el volumen específico a la salida no lo conocemos. ¿Pero lo podemos determinar? Sí, planteando la ecuación de estado a la salida. Observa, la presión 2 por el volumen específico 2 es igual a la R del aire por la temperatura 2. Y claro, la presión a la salida es conocida. La R del aire es constante. Y la temperatura a la salida también es conocida porque la acabamos de calcular. Observa acá, vale 483,3 Kelvin. Por lo tanto, de acá se puede obtener perfectamente el volumen específico 2. Este sería igual a la R del aire, que multiplica a la temperatura 2 y todo esto dividido entre la presión 2.
Así, el volumen específico 2 sería igual a... ¿Cuánto vale la R para el aire? Ya sabemos que vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin, multiplicado por la temperatura 2, la cual ya calculamos en el ítem B. Vale 483,3 Kelvin. Y siempre recuerda que acá las temperaturas siempre deben ir en unidades absolutas, es decir, en Kelvin. Y por supuesto, todo esto dividido la presión a la salida, la cual vale 120 kilopascal, pero recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin, kilo cancela con kilo, pero ojo, joule es newton por metro, ¿correcto? Joule es newton por metro, por lo tanto, newton cancela con este newton, por lo tanto la unidad de nuestro resultado sería metro cuadrado por metro, que es metros cúbicos, sobre kilogramo. Perfecto, unidad de volumen específico. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico a la salida toma un valor aproximado de 1,16 metros cúbicos sobre kilogramos. Y ahora, con este resultado, nos encontramos perfectamente preparados para calcular el área a la salida. Vamos a proceder a despejar el área a la salida de esta fórmula, de la fórmula del flujo másico. El área a la salida sería igual a el flujo másico a la salida por el volumen específico a la salida, y todo esto dividido entre la velocidad 2. Esto sería igual a... ¿Cuánto vale el flujo másico a la salida? El mismo flujo másico a la entrada, 1,22 kilogramos sobre segundo, por el volumen específico a la salida, el cual acabamos de calcular y vale 1,16 metros cúbicos sobre kilogramos. Y todo esto dividido entre la velocidad a la salida, la cual es de 190 metros sobre segundo. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, segundo cancela con segundo, y metro cúbico cancela con un solo metro, por lo tanto acá arriba quedaría metro cuadrado, de tal forma que la unidad de resultado es el metro cuadrado. Perfecto, unidad de área. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el área 2 toma un valor aproximado de 7,448 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. También esto lo podemos escribir así: 0,007448 metros cuadrados. Si lo deseas, puedes transformar estos metros cuadrados a centímetros cuadrados, multiplicando por el siguiente factor. Recuerda que en un metro hay 100 centímetros, pero como queremos metros cuadrados, entonces se tendrá 100 por 100, es decir, 10.000 centímetros cuadrados. Así, metro cuadrado simplifica con metro cuadrado, y al multiplicar este resultado por 10.000, se obtiene que el área a la salida, el área 2, toma el valor de 74,48 centímetros cuadrados. Y en este momento te pregunto, ¿este resultado es lógico? Sí, es perfectamente lógico, porque se trata de una tobera. El área a la salida es menor que el área a la entrada. Observa el área de la entrada, 100 centímetros cuadrados. Este es el área acá a la entrada, mientras que a la salida dio menor, de tal forma que este resultado es perfectamente lógico. ¡Excelente! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video, para que veas cómo entenderás mucho más este punto